Desde la experiencia con los estudiantes del grado octavo en la institución educativa Antonio Nariño, se presenta este trabajo en los cuales se va a observar la serie de dificultades que tienen los estudiantes a la hora de enfrentarse con el álgebra. Este es un problema que ha sido comentado por los docentes del área, quienes han sido testigos del fuerte rechazo que estos manifiestan hacia su estudio, y ven como una impotencia cómo los resultados finales de buena parte de ellos son insuficientes y dificultan en gran medida su rendimiento con los grados siguientes. Se conoce que esta dificultad inicial es la comprensión del lenguaje algebraico y el no reconocimiento de la variable de sus distintos usos, y que de allí dependen otras dificultades mayores. Hemos tenido a bien diseñar una propuesta enmarcada en la enseñanza para la comprensión, que sea una estrategia para afianzar sus bases y fortalecer la construcción del concepto de variable en el uso del lenguaje algebraico, ya que este juega un papel en la comprensión de los temas siguientes del álgebra. Además de ello, también utilizaremos el modelo 3V, tres usos de la variable, como una herramienta que permita diferenciar claramente los distintos roles que tienen las letras en el lenguaje simbólico, que el estudiante tenga claro cuándo está usando la letra como incógnita, como variable y como función. En la justificación es de resaltar que uno de los principales objetivos de la enseñanza del álgebra es que el estudiante pueda apropiarse del lenguaje utilizado en esta disciplina y logre comunicar las relaciones y las regularidades y los procesos generales en este lenguaje simbólico. Es importante que el estudiante pueda realizar conversiones desde el lenguaje natural al lenguaje algebraico. También se observa que muchos estudiantes del grado octavo de la INEAN no han interiorizado ni comprendido las relaciones que existen entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, ni tampoco vinculan los diferentes usos que tiene la variable. Todo esto a que aprenden a usar las fórmulas y los algoritmos de una manera mecánica, pues desde sus primeros años escolares, cuando trabajan conceptos relacionados con el álgebra, no se da el verdadero significado del lenguaje algebraico. Resaltamos el trabajo de Kieran y Philoy, donde ellos consideran que el paso que se le da a la aritmética, al álgebra secundaria, puede convertirse en un camino complejo y traumático para los estudiantes, debido a que ellos traen consigo nociones y enfoques que usaban en la aritmética. También afirman que no solamente el álgebra es una manipulación de letras que representan números, sino que el aprendizaje del álgebra requiere de procesos estructurados de los cuales el estudiante debe apropiarse para que garantice su éxito escolar. Y es que en estos cursos la letra no solamente tiene un significado, que es la incógnita. A los estudiantes se les dificulta comprender e identificar el concepto de variable en diferentes contextos.
no interpretan sus significados y los diferentes usos que puede dársele, convirtiéndose en un obstáculo para el aprendizaje del álgebra. Para esto, hemos tratado de diseñar una propuesta didáctica enmarcada en la enseñanza para la comprensión, el cual consideramos fundamental en el desarrollo de ese trabajo, por cuanto su objetivo general va encaminado al mejoramiento de la comprensión del lenguaje algebraico y busca actividades planteadas que demuestren la comprensión real y no actividades rutinarias que solo produzcan conocimiento, mas no comprensión. Además, resaltando a Perskin, quien define la comprensión como una capacidad de desempeño flexible y también agrega que comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. En este caso, los estudiantes comprenderán cuando sean capaces de actuar de manera flexible en desempeños concretos, en aplicaciones o tareas diversas con respuestas múltiples en que puedan demostrar su faceta comprensiva. Asimismo, también utilizaremos el modelo de las 3V propuesto por Trigueros y Orsini como una herramienta que nos permitirá reconocer los tres usos de la variable, los cuales están relacionados con diferentes concepciones del álgebra, tales como la aritmética generalizada, la resolución de problemas y el estudio de relaciones y funciones. Para ello, nos hemos trazado tres tareas en las cuales será identificar por medio de un diagnóstico las dificultades y errores que los estudiantes cometen con relación a la comprensión del lenguaje algebraico y el uso de la variable. Además de ello, se creará un banco de actividades enmarcado en la enseñanza para la comprensión, donde se puedan identificar también los distintos usos de la variable y además se planteen situaciones en las que se requieran traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico y viceversa. Y luego diseñar una propuesta didáctica enmarcada en la enseñanza para la comprensión que contribuya al mejoramiento de la comprensión del lenguaje algebraico. El marco legal surge teniendo en cuenta la Ley General de Educación, resaltando el artículo 23, donde se menciona que para cumplir el objetivo de la educación básica secundaria se establecieron las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que son necesarias y que debe estar de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, entre ellas el área de matemáticas. Planes de estudio y en el artículo 78, el Ministerio de Educación Nacional deberá diseñar los lineamientos generales de los procesos curriculares y la educación formal,
establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos. Los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia en matemáticas. Se habla de la estrecha relación desarrollada por el pensamiento variacional con los demás tipos de pensamiento: el numérico, el espacial, el de medida o métrico y el aleatorio o probabilístico, incluso con otros tipos de pensamiento más propios de otras ciencias. Esto da razón de lo importante que es para los estudiantes desarrollar el pensamiento variacional. Los lineamientos curriculares proponen que el estudio de la variación puede ser iniciado pronto en el currículo de matemáticas. Asimismo, plantea que para dar sentido y significado a la álgebra es pertinente relacionarla en situaciones de cambio y variación en la vida cotidiana. El marco teórico se basa en la teoría de la enseñanza para la comprensión, el cual es un producto de un trabajo colaborativo entre varios investigadores, como Persky, quien afirma que la comprensión es la habilidad de pensar y actuar con lo que uno conoce. El marco teórico de la enseñanza para la comprensión está conformado por 4 elementos. El primer elemento se trata de los temas generativos, en el cual se tienen en cuenta los temas o subtemas que se trabajan en cierta unidad. El segundo elemento son las metas de comprensión, centrándose en lo que deben aprender los estudiantes de un determinado tema. El tercer elemento son los desempeños de comprensión, quizás el más importante, el cual se divide en 3 fases. La primera fase de comprensión, indagando los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema involucrado. La segunda fase es sobre la investigación, guiadas donde se realizan actividades por parte de los estudiantes para la comprensión del tema. Y por último, la tercera fase, el proyecto final de síntesis, en el cual el estudiante debe mostrar la comprensión del tema. Y por último, tenemos el cuarto elemento, la evaluación diagnóstica continua, donde se realiza con el estudiante dando una retroalimentación y oportunidades para reflexionar sobre las debilidades y fortalezas de las actividades realizadas. La metodología que se utilizará en el desarrollo de este trabajo es de corte cualitativo. Para ello se extraerá al azar un grupo muestra de 40 estudiantes de la población total del grado octavo de la institución educativa Antonio Nariño del municipio de Puerto Berrío, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 15 años. En esta propuesta se desarrollará 2 etapas. La primera etapa se diseñará y aplicará una prueba diagnóstica tipo cuestionario que permitirá identificar las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de emplear el lenguaje algebraico y determinar los usos que estos le atribuyen al concepto de variable. Luego se hará el análisis de los resultados obtenidos en esta prueba. En la segunda etapa se diseñarán las propuestas didácticas formulando una serie de actividades que potencien el significado de la variable en sus diferentes usos y fortalezcan el paso entre el lenguaje natural y el lenguaje algebraico. Luego se aplicará a la población objeto de estudio y
y se verificará su eficiencia de acuerdo a las metas de comprensión planteadas en cada nivel.